El 4 de agosto de 2026, César Gastelum estaba haciendo algo que había hecho muchas veces antes: grabar contenido para sus seguidores. Tenía 25 años, una enorme presencia en TikTok y cientos de miles de personas conocían su rostro. Aquella noche estaba en Culiacán, Sinaloa, junto a un restaurante, realizando una transmisión en directo. Todo parecía formar parte de un vídeo más, hasta que aparecieron dos personas en una motocicleta. Llevaban casco. Se acercaron hasta donde estaba César y, en cuestión de segundos, uno de ellos abrió fuego. No hubo una discusión previa. No hubo tiempo para entender qué estaba pasando. El ataque fue rápido, directo, y ocurrió mientras las cámaras seguían grabando. César Gastelum murió allí mismo. Pero su asesinato estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que la muerte de un influencer, porque casi inmediatamente comenzaron las preguntas. ¿Por qué él? ¿Fue un ataque planificado? ¿Alguien sabía exactamente dónde iba a estar? ¿Tenía su actividad en redes sociales alguna relación con lo sucedido? Y sobre todo, ¿qué había detrás de un crimen cometido de una manera tan pública? Mientras las imágenes empezaban a circular por Internet, también comenzaron a multiplicarse las teorías. Algunas apuntaban hacia el violento conflicto que desde hace años golpea Sinaloa. Otras intentaban relacionar a César con personas y grupos del crimen organizado. Pero una cosa son las sospechas y otra muy distinta los hechos demostrados. Su propia familia ha pedido que no se conviertan esas especulaciones en verdades, porque detrás de todos los rumores queda una certeza mucho más inquietante. Alguien llegó hasta César Gastelum sabiendo dónde encontrarlo, y en apenas unos segundos, una transmisión aparentemente normal terminó convertida en la escena de un asesinato. Esta es la historia de César Gastelum. El asesinato de César Gastelum, un joven carismático de Culiacán, dejó una marca indeleble en la percepción de la seguridad de los creadores de contenido en México. Gastelum, con más de 650,000 seguidores en Instagram, había captado la atención de muchos por su estilo desenfadado y su capacidad para conectar con una audiencia variada. Su contenido abarcaba desde vivencias cotidianas hasta discusiones sobre temas candentes, lo que aseguraba que siempre tuviera la atención de sus seguidores. Sin embargo, en un país como México, donde la violencia ligada al narcotráfico está a la orden del día, no siempre es seguro ocupar el centro del escenario público. En Sinaloa, un estado con largas historias de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, los creadores de contenido enfrentan riesgos ocultos. Desde 2024, la cifra de influencers asesinados ha crecido de forma alarmante, con al menos 19 víctimas, 8 de ellas en Sinaloa alone. Este contexto agrava la preocupación entre aquellos que intentan compartir su realidad, enfrentándose a la pesadilla del acoso y ataques mortales. El 4 de agosto de 2026, César se preparaba para una transmisión en vivo, ignorante de que sería su última aparición. Conocido por su entorno y su comunidad local, César veía en su popularidad una oportunidad de lanzar futuras metas y seguir creciendo en el espacio digital. Sin embargo, ese mismo espacio se transformó en un portal hacia el horror, cuando, en medio de su interacción digital, cuidadosamente planificada para sus seguidores, un enemigo invisible se hizo tangible y despiadado. Las expectativas de sus seguidores fueron brutalmente interrumpidas. El mismo fondo de Culiacán, que había sido testigo de momentos alegres de César, se volvió observador silencioso de un asalto mortal. El incidente, más allá de su tragedia personal, resalta un fenómeno alarmante y persistente en México. La línea entre la interacción digital y la violencia real se desdibuja drásticamente.
dejando a influencers como César expuestos a los peligrosos caprichos del crimen organizado. Este tipo de situaciones enfatiza la urgencia de contar con atención social y gubernamental para proteger a los creadores de contenido en una tierra marcada por los conflictos. El costo de la fama digital se convierte en un asunto de vida o muerte, susurrando sobre el delicado equilibrio que deben mantener los influencers al caminar sobre la cuerda floja de la notoriedad y la seguridad. A medida que el fenómeno de los influencers crece, también lo hace la percepción de que estas figuras públicas pueden ser explotadas o amenazadas por poderosos intereses que ven en ellas una amenaza o una oportunidad. El asesinato de César, que sacudió profundamente tanto a sus seguidores como a sus compañeros creadores, hizo visible de manera dolorosa la vulnerabilidad que conlleva el ser una figura pública en un entorno tan complejo. La presencia pública, que debería ser motivo de orgullo y crecimiento, se convierte en un riesgo diario cuando se vive en tierra de nadie. Para entender el impacto del asesinato de César Gastelum, primero debemos considerar el entorno digital en el que operaba. Con más de 650.000 seguidores en Instagram, Gastelum había forjado una carrera basada en la interacción constante con sus seguidores. Su contenido oscilaba entre experiencias personales cargadas de humor y franqueza y comentarios sociales provocativos que de algún modo llegaban a resonar de manera significativa entre sus seguidores. Sin embargo, este estilo de comunicación, que brindaba una sensación de cercanía e intimidad, generaba tensiones en un país donde la libertad de expresión a menudo se paga caro. Ese 4 de agosto, mientras César transmitía en su habitual estilo jovial, el peligro latente aguardaba, invisible. Su voz fluía a través de las ondas digitales, llevando consigo un mensaje de cercanía a sus seguidores. Detrás de esta aparente normalidad, sin embargo, se ocultaba una realidad más siniestra. A pesar de su aparente seguridad, no pudo escapar de quienes lo acechaban en las sombras. En un instante, una voz de alegría y comunidad se ahogó bajo el sonido seco de un disparo, capturado con una crudeza amarga por el lente de la cámara, que se convertiría en el último testimonio de su vida. La figura del asesino en motocicleta emergió fugazmente, transformando un escenario de familiaridad en uno de desconcierto y miedo. El asesinato de Gastelum se erige como un testimonio sombrío de los riesgos inherentes que enfrentan los influencers en un país donde la libertad de expresión puede interpretarse como una amenaza al poder establecido. Aunque las investigaciones sobre las causas precisas detrás del atentado permanecen en curso, se especula que las publicaciones de César podrían haber incomodado a personas poderosas dentro de las redes criminales. Esta idea resalta la vulnerabilidad de aquellos cuya popularidad desafía, a menudo sin intención, estructuras opresivas. Este incidente no solo conmocionó a sus seguidores, encendió una alarma en la comunidad de creadores de contenido. Reveló una vulnerabilidad subestimada frente a un panorama delictivo donde ser visto puede equivaler a ser considerado una amenaza intolerable. La exposición constante, aunque vital para estos creadores, se convierte en un riesgo aterrador. La necesaria visibilidad que estas carreras demandan es, paradójicamente, tanto su mayor fortaleza como su fuente de peligro inminente. Mientras las autoridades iniciaron una investigación, las pistas eran escasas, enredadas en un entramado de secretismos resguardados por las calles de Culiacán. La falta de claridad inicial sirvió para intensificar el desasosiego público. Las redes sociales, en cambio,
se convertían en un mosaico de emociones y teorías, un reflejo de un anhelo desesperado por dar sentido a la tragedia. En lugar de encontrar respuestas, parecía que cada hipótesis solo añadía nuevas capas de incertidumbre al caso. Este caso, en muchos sentidos, es un reflejo de cómo la creciente concentración de poder en manos de figuras digitales ha reformulado la dinámica del poder en México. Estas voces influyentes, cuya resonancia puede desafiar estructuras tradicionales, deben operar en un ámbito inclemente donde el sistema de seguridad parece estar desbordado por la complejidad de los retos actuales. Las respuestas de las autoridades hasta ahora han sido insuficientes. Sin embargo, el caso de César Gastelum podría ser el impulso necesario para replantear cómo se garantiza la protección de estas nuevas voces públicas ante futuros desafíos. Se espera que el seguimiento a este crimen pueda sentar precedentes para salvaguardar a quienes, desde sus plataformas, contribuyen al debate social y a la expresión de la diversidad de ideas. La comunidad, sin duda, vigila atenta para ver si algún cambio significativo emergerá de esta tragedia o si solo se convertirá en otro ejemplo de impunidad en un ciclo repetido de violencia. El fenómeno de los creadores de contenido en México no es un ámbito aislado, forma parte del pulso social y cultural del país. Con el crecimiento exponencial de plataformas digitales como Instagram, YouTube y TikTok, los influencers han logrado ganar una voz poderosa. Esta visibilidad también los ha convertido en el foco de atenciones indeseadas y, en algunos casos, de amenazas reales. Desde 2024, los datos reflejan un aumento alarmante en los ataques a estos comunicadores, un hecho que ha captado la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos y medios internacionales. A lo largo de los años, Sinaloa ha sido sinónimo de narcotráfico y violencia. Esta región, disputada por diversas facciones del cartel, ha creado una atmósfera de miedo y control coercitivo. En este contexto, la libertad de expresión se mide en términos de riesgo personal. Para creadores de contenido como César Gastelum, la interacción virtual se convierte en una navaja de doble filo, una herramienta que puede elevar su estatus, pero igualmente exponerlos a peligros incalculables derivados del interés o antagonismo de grupos clandestinos. Estos grupos pueden ver en su popularidad una amenaza a sus operaciones o un potencial canal para difundir mensajes no deseados. El cartel de Sinaloa, conocido por su despiadado control sobre la región, ha sido vinculado a varios ataques contra periodistas e influencers. En un entorno donde la información es poder, las palabras pueden tener un peso mortal. Aunque César no había mencionado directamente al cartel en su contenido, su existencia como figura pública influyente en ese espacio ya le convertía en un posible objetivo. Las autoridades, conscientes de esta problemática, han intentado hacer ajustes de políticas, como el fortalecimiento de la protección de información de usuarios y la implementación de medidas de ciberseguridad. No obstante, estos esfuerzos han demostrado ser insuficientes para mitigar el constante peligro al que están expuestos. La muerte de César Gastelum resuena más allá de la tragedia personal. Ha suscitado un debate acalorado sobre los límites de la expresión digital y los riesgos inherentes de una vida online desprotegida. La pregunta que ahora muchos se hacen es ¿qué medidas son necesarias para garantizar la seguridad de aquellos que, como César, simplemente desean compartir su voz y perspectivas con el mundo? Esto ha llevado a una introspección sobre la capa de riesgo que conlleva ser un protagonista de la era digital
en regiones propensas a la violencia. Este caso también ilustra lo frágil que puede ser el glamour percibido del influencer ante la brutalidad de la violencia. La muerte de César obliga a enfrentar la dura realidad de ser joven en una nación asediada por la violencia, donde los caminos hacia el éxito están a menudo empedrados con peligros letales. En este sentido, su asesinato se convierte en un espejo de la complejidad de vivir bajo la sombra del narco, donde la búsqueda de una salida creativa puede culminar trágicamente. La vulnerabilidad de los influencers no se limita estrictamente a México. La convergencia entre la cultura digital global y las realidades locales crea un peligroso campo minado que trasciende fronteras geográficas y políticas. El ambiente generado por la popularidad de las redes sociales en el mundo moderno presenta una nueva capa de amenazas. Los influencers, especialmente en regiones con alta criminalidad, a menudo enfrentan un dilema espinoso: elegir entre el silencio o la exposición, cada cual con sus riesgos inherentes. A medida que el tiempo transcurre, han emergido nuevos enfoques para abordar las amenazas que enfrentan los creadores de contenido. Entre ellos, la implementación de líneas de ayuda y soporte mental especializado para quienes sufren acoso en el ámbito digital. Si bien estos avances ofrecen un atisbo de esperanza, no han sido suficientes por sí solos para resolver el problema de manera definitiva. Representan un paso hacia un esfuerzo más coordinado y colectivo. A medida que los casos de violencia contra influencers se acumulan, se impone la necesidad de una respuesta contundente y sistemática por parte de gobiernos y plataformas digitales. Para asegurar verdaderamente la libertad de expresión, se deben establecer límites más claros que protejan tanto a la audiencia como a quienes crean el contenido. Aún estamos por ver si las respuestas colectivas a la tragedia de César Gastelum provocarán un cambio significativo en los procesos actuales de protección y gestión de las voces públicas. La comunidad global observa, esperando que el sacrificio de César inspire una reflexión más profunda y acciones decididas que consoliden políticas efectivas, asegurando así que estos nuevos canales de comunicación prosperen en un ambiente rodeado de desafíos. El impacto del asesinato de César Gastelum no solo se siente en las redes sociales, sino que también ha llegado a los pasillos del poder. Este caso ha motivado una serie de reformas en la política de seguridad a nivel estatal y nacional. Las autoridades están bajo presión para crear un entorno más seguro, especialmente para aquellos ciudadanos que eligen vivir su vida pública. Esta presión se intensifica por la expectación internacional, ya que la violencia contra creadores de contenido en México ha captado la atención global, generando críticas a las políticas actuales. La comunidad de creadores de contenido se enfrenta ahora a una elección complicada. Muchos han optado por limitar sus interacciones públicas, reduciendo la cantidad de información personal que comparten. Aunque esto podría ofrecerles cierta protección, también plantea obstáculos significativos para su carrera profesional. Desconectarse podría significar una pérdida en términos de alcance e influencia, fundamentales para su sustento. Sin embargo, pese a las restricciones autoimpuestas, sigue existiendo un espíritu luchador y de innovación entre los jóvenes, que desafían constantemente un sistema que intenta silenciar voces libres y creativas. El caso de César impulsa un diálogo nacional vital sobre el equilibrio necesario entre libertad y seguridad. La colaboración entre plataformas digitales y agencias gubernamentales
es más crítica que nunca para definir políticas efectivas que protejan a quienes dependen de estos medios para su sustento y expresión. En un contexto donde los creadores de contenido son cada vez más influyentes, es fundamental reevaluar cómo interactúan con un entorno que puede ser tanto un escaparate como un campo de batalla. Más allá de las fronteras de México, la historia de César resuena con otros países enfrentando desafíos similares hacia la libertad de expresión. Este incidente ofrece una oportunidad valiosa para reflexionar sobre cómo las sociedades modernas pueden proteger a las voces individuales que luchan por ser escuchadas. La problemática compartida podría unir en solidaridad a comunidades de creadores, implementando una red de apoyo que trascienda geografías y culturas, promoviendo no solo la visibilidad mutua, sino también estrategias de protección. Sin embargo, el asesinato de César también plantea preguntas incómodas sobre el papel de las redes sociales como facilitadoras del riesgo. La línea entre el entretenimiento y el peligro nunca ha sido tan difusa. Las plataformas digitales diseñadas inicialmente para conectar e informar deben evaluar críticamente su papel en este fenómeno. La presión sobre estas empresas para mejorar sus políticas de seguridad y moderación es más alta que nunca. Queda por ver si las respuestas colectivas a esta tragedia provocarán un cambio sustancial que garantice la seguridad de aquellos que eligen compartir su vida en el dominio público. El caso de César Gastelum se ha convertido en un catalizador para la discusión global sobre estos temas, forzando a actores clave, tanto gubernamentales como privados, a reevaluar sus roles y responsabilidades en cuanto a la protección del público que utiliza sus plataformas. Su legado será, posiblemente, un recordatorio permanente del delicado equilibrio entre privacidad, notoriedad y seguridad, y una prueba constante de los desafíos aún por enfrentar en la defensa de aquellos que buscan hacerse oír en un mundo ruidoso. Será crucial que se aproveche esta oportunidad para implementar soluciones estratégicas que protejan mejor a quienes, como César, comparten sus vidas y perspectivas con una audiencia global. Al final, casos como este nos obligan a mirar más allá del crimen en sí, porque detrás de los titulares, de las fotografías, de las declaraciones y de las reconstrucciones policiales, siempre quedan personas cuya vida cambió para siempre. Una víctima que ya no pudo continuar con la suya, una familia obligada a convivir con preguntas, recuerdos y ausencias, y una investigación que intenta reconstruir pieza a pieza aquello que ocurrió. Y quizá esa sea una de las partes más inquietantes del true crime: descubrir que muchas de estas historias no comienzan con algo extraordinario. Empiezan con una noche cualquiera, una conversación, una cita, un trayecto de vuelta a casa o una decisión aparentemente insignificante. Momentos cotidianos que, vistos después, adquieren un significado completamente diferente. También queda una pregunta que probablemente nunca tenga una respuesta sencilla: ¿en qué momento una persona cruza esa línea? ¿Qué ocurre para que alguien que aparentemente lleva una vida normal sea capaz de cometer algo así? Podemos conocer los hechos, reconstruir la cronología e incluso escuchar las explicaciones de los protagonistas, pero entender verdaderamente determinadas conductas es mucho más complicado. Por eso estos casos siguen generando preguntas incluso muchos años después de haber terminado los juicios. En Almas Corruptas intentamos contar estas historias con profundidad, reconstruyendo los hechos, analizando las investigaciones
y recordando siempre que detrás de cada expediente hay personas reales. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué parte de este caso te ha resultado más difícil de comprender y qué conclusión sacas tú después de conocer toda la historia. Me interesa especialmente leer vuestras teorías y puntos de vista, porque muchas veces aparecen detalles que abren debates muy interesantes, y si te apasiona el true crime, los grandes casos criminales, las desapariciones y esas investigaciones en las que cada detalle puede cambiarlo todo, puedes suscribirte a Almas Corruptas y activar las notificaciones para no perderte los próximos documentales. Porque algunos casos terminan con una sentencia, pero hay historias que, incluso cuando la justicia ha hablado, siguen dejando una última pregunta. ¿Cómo pudo llegar todo hasta aquí?